Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola Marcos, Hola otra vez. capítulo 82. Este sería el 83. Ah, el 83. Claro, el 82. Siempre me pasa que lo grabamos mismo. hace un rato. Siempre me pasa lo mismo. Estoy que no me ubico. 83 capítulos ya. Sí. En total son 84 porque hubo uno ¿84? especial de presentación y uno especial de Navidad. A 84. Oye, ¿qué hacemos cuando lleguemos al 100? Pues podemos clausurar el podcast y empezar un nuevo proyecto. Ah, mira, por ejemplo. O empezar a hacer los podcasts en vídeo. Por ejemplo. El problema, claro, yo no creas que no lo he pensado, pero el problema de hacerlo en vídeo, por lo menos teniendo en cuenta la forma en la que hemos editado hasta ahora nuestros episodios, es que, claro, si hiciera en el vídeo todos los cortes que hago en el audio, no se podría ver, sería impresentable. No es viable hacer en vídeo la cantidad de cortes que hago en audio. Uh-huh. Sería el vídeo, pues no habría más. Pues lo que digo, joder, es que me repito al final. Que sería impresentable, no habría manera de publicar eso. No sería un vídeo que sirviese para ver, básicamente, ¿no? Claro. Y claro, y el problema es que si publicamos un vídeo sin cortes, pues al final, claro, teniendo en cuenta la cantidad de titubeos que en los que incurro yo al hablar, ¿no? La cantidad de dudas, de entradas en falso, de veces que se me traba la lengua, pues también haría bastante más aburrida la conversación para quien viese el vídeo. Pero bueno, quizá no sea una mala idea, ¿no? Y a lo mejor pues con la práctica voy consiguiendo aprender a hablar de forma más fluida, de manera que, bueno, en el vídeo, y además como en el vídeo también hay estímulos visuales, pues ya no, digamos que a lo mejor el lenguaje corporal me puede ayudar a distraer un poco de lo accidentado de mi forma de hablar, ¿no? Marcos, bueno, el programa yo creo que la gente lo sabe ya, porque, a ver, lo que nos siguen, es improvisado. O sea, le damos al rec y lo que surja. Entonces, no sé, sí, ¿alguna vaga idea? ¿Algo? Bueno, quería... Uy. Es que me da mucha vergüenza. Venga, dilo. Es que es un fallo tan tonto y casi tan inexplicable que bueno, no, en realidad no me da vergüenza reconocer, o sea, me da vergüenza darme cuenta de esa metedura de pata, ¿no? Resulta que... voy directamente. Resulta que en el episodio 78, creo que era. Sí, el episodio 78 ¿sí? Se me ocurrió titularlo... Ah, sí. La nevera, o sea, el subtítulo, ¿no? La nevera soviética sí. Y el orden del universo. Y en ningún momento se menciona ninguna nevera en el episodio, Armando de lo que habló en el episodio fue de una... ¿Lavadora? Se puso una lavadora soviética para ejemplificar la renovación de los aparatos electrónicos y todo ese asunto, ¿no? La obsolescencia programada y tal. Pues eso, habló de una lavadora soviética y no sé por qué cuando yo me puse a discurrir posibles títulos, yo tenía en la cabeza porque había hablado de una nevera. Y con 2 cojones, pues ahí lo metí en el título. La nevera soviética. La nevera soviética. Entonces, claro, cuando me di cuenta mucho después, ¿no? Ya publicado el episodio, mucho después, caí en la cuenta de eso y dije, ¿pero cómo es posible? Empecé a preocuparme más todavía de lo que ya lo estaba por mi salud mental, porque ¿en qué momento mi cerebro decidió que la lavadora se convirtiese en nevera? En nevera. Uh-huh. Y ni siquiera me parase a planteármelo. O sea, directamente dije, claro, es que era una
nevera. La nevera. ¿Será que pienso más con el estómago que con el cerebro? No Es necesariamente. muy probable. Bueno, No tiene por qué ser así. Bueno, Pero lo bueno. más curioso de todo es tan Que curioso como tampoco lo tú que te pasa, diste cuenta. que yo no me di cuenta y que cuando cuando publicaste el capítulo y ponía la nevera soviética y además lo acompañaste de una foto, bueno, de una imagen generada de una nevera, dije, bueno, claro, era una nevera porque hablé de una nevera. Claro. Es que No te encima... dije inmediatamente, Marcos, no, claro. oye, que era una lavadora. No, convencido al ver la imagen, al ver el título y al ver la imagen, convencido de que yo hablé de una nevera y no de una lavadora. Claro. Yo tampoco me acordaba de haber hablado de una lavadora. Sabía que había dicho algo y dije, bueno, pues si es una nevera, pues fue una nevera. Claro. Convencido de ello. Y es que encima, al incluir la imagen de la nevera en los vídeos, Sí. eso ha imposibilitado la corrección del título, porque si no estuviera incluida esa imagen en los vídeos, yo podría corregir el título tanto en Spotify como en YouTube. Yo tengo la opción de cambiar el título de un vídeo ya publicado. Uh-huh. Pero claro, lo que no puedo cambiar es la imagen de un vídeo ya publicado Porque sin, estás cambiando el vídeo. eliminar el vídeo. Claro, tendría que eliminar el vídeo. Entonces, eso se queda ya ahí. O sea, ese lapsus, ese error se queda ya ahí para la posteridad. Claro, porque yo me imagino que alguien sí se puede dar cuenta al escuchar el episodio y ver el título y decir, ¿qué pinta aquí una nevera? Si es una lavadora. Si es una lavadora. Si ves el título del episodio antes de escuchar el episodio, claro, cuando llegas al momento en el que hablas de la lavadora, piensas, ¿qué coño pasa aquí? Bueno, aparecerá la nevera más adelante, supongo. No. Pero no, tampoco. Entonces llegas al final sin haber oído nada de una lavadora y dices, ¿me están troleando? ¿Se han equivocado? ¿Me han tomado el pelo? ¿Ah? ¿Están jugando conmigo? Si alguien pone en comentarios, oye, que os habéis equivocado, pero te imaginas que nadie y todo el mundo... Oye, esto es muy interesante porque yo te comenté, a raíz de esta situación, digo, claro, tú conseguiste, al presentar ese título y al presentar esa imagen, conseguiste transformar el recuerdo. O mejor dicho, es verdad. no me hiciste dudar del recuerdo, sino que transformaste el recuerdo. No es que yo dijera, pero no una lavadora, pues será una nevera, me habré confundido. No es que yo pensase que era una lavadora y bueno, pues me confundí, resulta que es una nevera. No, sino que en el momento en que yo lo vi, yo ya tenía el convencimiento, sin haber reparado en ello, sin haberme parado, nunca mejor dicho, haberme parado a pensar en ello, de que era una lavadora, claro, y no una nevera. Automáticamente lo di por cierto. ¿Recordaste haber hablado de una nevera? Recordé. Claro, al decir que recuerdo, claro, no estoy recuperando el recuerdo porque el recuerdo es el de una lavadora, sino que conseguiste inducir en mí un nuevo recuerdo. Un nuevo recuerdo que automáticamente sustituía a uno que no, que como recuerdo no, porque si hubiera sido recuerdo, lo hubiera recordado, es decir, hubiera recordado la lavadora y me hubiera dado cuenta de que hay algo que no encajaba, sino que no dio oportunidad, no hubo oportunidad de que yo dudase, sino que simplemente lo asumí en cuanto lo vi. Se sobreescribió un recuerdo ficticio sobre un recuerdo real. Un recuerdo real, de manera que lo induciste y quedó así marcado. Es curioso porque... Es curiosísimo. Es curioso por lo que tú decías al comienzo, decías, ¿pero qué le ha pasado a mi mente? ¿Cómo ha sido posible esto? Le pasó a tu mente y al hacerlo le pasó también a la mía. Y te pones a pensar, dices, ahí va, entonces... La cantidad de cosas que nos estarán colando sin que nos demos cuenta. La cantidad de cosas que nos estarán colando sin que nos demos cuenta, generando recuerdos y sobre todo ideas que pensamos que son nuestras. Bueno, nuestras, no, una idea nunca es de... A ver, entiende. Claro, las ideas no surgen del éter de forma espontánea y mágica, las ideas se producen. Pero ¿hasta qué punto estamos convencidos de que algo que recordamos es lo que sucedió y que no está vinculado a la experiencia, la opinión o el comentario de otro? Y no porque a lo mejor quieran modificarlo deliberadamente, quieran engañarnos, sino simplemente, como en tu caso fue un lapso, y ese lapso tuyo lo indujo de manera que a lo mejor si esto se mantuviese en el tiempo,
una situación que fue A, todo el mundo acaba pensando que es B, a raíz de un lapso que indujo en otro la idea, que le indujo en otro, que ni se lo planteó y queda de esa manera. Como el caso aquel de Ricky Martin y el perro en Sorpresa, La Sorpresa, mermelada, ¿te acuerdas? en Sorpresa, Sorpresa, sí. Que El perro, la mermelada, la niña. que por lo visto, claro, en realidad no había sucedido, pero había muchísima gente que recordaba haberlo visto. Que recordaba haberlo visto. No sé de dónde salió eso, no sé de dónde surgió esa leyenda, ¿no? Que se convirtió de repente en realidad en el recuerdo de mucha gente que no podía haberlo visto porque no había sido real. Y además que no es que estuvieran mintiendo, ni siguiendo la bola de un... Por decir, yo lo vi. No. Es que hay una diferencia, claro. Claro, Queremos marcar la diferencia. No es que dijeran, yo lo vi, para darse protagonismo. Pues yo sí lo vi. Pues no. Sino que ellos llegaron a tener el convencimiento de haberlo visto. Sí, creían recordarlo, sí. Y lo decían con absoluta franqueza. ¿Eh? Así es. Qué curioso. Es muy curioso. Sería Me curioso... recuerda... Sí, Perdón. Acabo dime. ya. Sí. Tú. Sería curioso llegar a comprobar que nadie se ha dado cuenta del cambiazo escuchando nuestro episodio. Que a todo el mundo le pareciese lo más normal. Que todo el mundo creyese haber oído nevera donde en realidad se decía lavadora. Simplemente por verlo en el título. Lo que pasa es que, claro, es más difícil si lees primero el título y luego escuchas el episodio. ¿Tú crees, si ves la imagen y el título, te va a chirriar? Sí, si tienes el título leído y de repente en el episodio oyes lavadora en vez de nevera, es más fácil que chirríe ahí. Y ya de la otra manera, te dejo puede ser más fácil. ¿Qué ibas a decir? Perdóname. Nada, simplemente me he acordado, creo que alguna vez lo he comentado, un profesor de psicología que una vez nos contó que de niño, muy niño, un familiar pues le despertó y le dijo, oye, mira, que los Reyes Magos están en la calle, que se están acercando a las casas. Y él dice que puede jurar y perjurar que siendo niño se asomó a la ventana y vio a los Reyes Magos. Ya. Claro, se lo indujo el familiar, él se levantó con las legañas, medio despierto, medio dormido, se asomó a la ventana y dice, y os juro que vi a los Reyes Magos. Y no podemos suponer ni que sea esquizofrénico, ni que... Claro, al final, una alucinación... Claro, una alucinación, si tú la identificas como alucinación, sabes que es una alucinación, sabes que ha sucedido. Sí. ¿No? No puedes negar haberlo visto, pero puedes reconocer que no era real, que era una alucinación. Claro. Porque tú lo has visto. Claro. Las alucinaciones, claro, en el ojo de la mente son reales. Claro. Pero... Para ti... Pero si tú esa alucinación no la identificas como tal, la fijas como algo que realmente ha sucedido y además queda en tu memoria como algo real, claro, recogido en la memoria. Claro. Y ahí se queda. Luego te preguntan 10 o 15 años después y dices, sí, esto fue de esta manera. Claro. A saber cuántos de nuestros recuerdos son eso. Son a lo mejor o alucinaciones o simplemente, sí, visiones creadas por nuestra cabeza que en realidad no sucedieron. O inducidas por la historia de alguien, por algo que alguien nos dijo, que alguien nos hizo creer en su momento. Sí, porque puede que no sea una distorsión no es una distorsión producto del paso del tiempo, sino que es algo generado e incorporado. Claro. Que una creencia ha generado la imagen. Claro, y te lleva a la conclusión de pensar, es que a lo mejor esto es que lo recuerdo mal. O sea, fíjate la diferencia entre decir, lo recuerdo mal en la medida en que tengo un vago recuerdo, que sería una forma mejor de decirlo. Sí. Lo recuerdo mal porque dice que tengo un vago recuerdo, o lo recuerdo mal porque el recuerdo que yo conservo no se corresponde con la realidad directamente. Por lo tanto, de todas maneras, en ese caso no estás recordando mal, porque lo que tú asimilaste es lo que tú generaste. Por lo tanto, no lo estás recordando mal. Es que no tienes el recuerdo de lo que pasó realmente. Claro, estás recordando algo que no fue, simplemente. No es que recuerdes mal algo que pasó, sino que recuerdas bien algo que no pasó. Y que tú lo identificas como algo real porque lo guardas en tu memoria porque piensas que sucedió. Claro. Madre mía. Y todo eso a lo largo de una vida. Y piensa en las religiones, piensa en la historia, ostras, si la mente humana funciona así y tiene esos errores de forma cotidiana, extrapolado al todo,
de lo humano, de la civilización, de su historia, de todo. No, claro, claro, pues imagínate. Imagínate, ¿dónde estamos viviendo? Claro, es que ¿Dónde está la certeza? tú piensa en la cantidad de... Ya no, o sea, dejando a un lado incluso los recuerdos inducidos y todo eso, ¿no? Tú piensa la cantidad de errores que se producen cuando se deja pasar un tiempo entre el hecho y el relato del hecho, ¿no? Sí, O sea, a ti te pasa una cosa y la cuentas de aquí a una semana y ya introduces cambios sí o sí, sí, porque no te acuerdas a la perfección. claro. Pues tú imagínate, claro, yo esto lo he pensado muchas veces en relación con la escritura de la Biblia, ¿sabes? Sí, La escritura de la Biblia se produjo, pues de la Biblia, del Nuevo Testamento, específicamente, ¿no? Se produjo años después de la muerte de Cristo. Tengo entendido. pero fíjate, bueno, realmente lo que se produce es, o se van apareciendo una serie de escritos, Sí. y es con el paso del tiempo que algunos de esos escritos Claro, claro, se establecen como canónicos, sí. se hacen canónicos, eso es. Pero todos ellos están escritos mucho después de la vida de Cristo, años después. En ese contexto, décadas después o incluso un siglo después, Claro. décadas después o un siglo después, lo que van apareciendo son textos y finalmente algunos, y solo algunos de esos textos, son reconocidos como, al decir inspirados, entiéndase quizá los más probables. Ya. O sea, hasta donde sé, no fueron unos señores que cerraron los ojos y dijeron, este es inspirado, no es inspirado, ilumíname, sino que vamos a ver, cercanía temporal, cercanía geográfica, autor probable vinculado a tal iglesia fundada en tal sitio, discípulo de tal apóstol o discípulo del discípulo de tal apóstol en tal lugar que en tal comunidad, tal, pues más o menos parece que van por aquí los tiros, ¿no? Claro. Más o menos así. Claro, lo que pasa es que, salvo que creas que efectivamente esos textos están dictados por Dios, claro, Inspirados que no dictados. vale, pues inspirados, claro, es imposible creer que puedan ser precisos en el relato de los hechos. Pues, Si a ti se te olvida una cosa a los 2 días, ¿cómo te vas a acordar exactamente de lo que ha pasado 50 años después? pues difícilmente. Difícilmente. Salvo que lo apuntaras en el momento y 50 años después repasases tu diario y dijeses, ostras, mira lo que pasó, qué curioso, ahora lo voy a publicar para el resto del mundo. No, parece que el inspirado es aquel que donde parece que hubo un poco de ayuda externa, si piensas que fue inspirado realmente, para ayudar a esa persona a fijar algo que tenga algo, digamos, potente, ¿no? Sí. Coherente claro. Imagínate, me estoy imaginando o ahora... cercano a la realidad. Me estoy imaginando ahora, imagínate, ¿no? A San Marcos, ¿no? Creo que el de San Marcos es el primer evangelio. Pues imagínatelo ahí escribiendo, ¿no? Y tal. Dice, pues tal día hizo no sé qué tal. Y por detrás Dios diciéndole, ¿pero qué dices, animal? Que no fue así. Es que te lo tengo que decir todo, ¿eh? No, porque fue inspirado, no dictado. Ya, pero claro, ya lo sé. Tú piensa en el proceso de escritura, en ese caso, piénsalo como el proceso en el mundo clásico de la musa. Ya. Y la musa no te va dictando y tú vas copiando. Claro. Tampoco entendemos que fuera escritura automática. Los ojos en blanco y de repente... No soy yo, no. Claro. Ellos dicen, fueron inspirado es inspirado y es lo que significa, es decir, inspirado. Ya está. Sí. Pero me estoy imaginando una escena en la que además de inspirarlo, pues Dios estuviese supervisando, ¿no? Entonces pensase, bueno, te voy a dejar, yo te lo voy a inspirar y te voy a ir dejando a tu aire. Pero, macho, tampoco, quiero decir, tampoco te salgas mucho, claro, tampoco pongas mucho de tu parte y te salgas mucho no te salgas de la verdad porque al final me vas a dejar quedar malo, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, en ese caso no habría incoherencias y en ese caso habría sido uno solo y ese uno solo claro. O uno solo haciendo un único texto o varios hacen un texto pero coinciden tanto entre sí que es el mismo texto con pequeños matices irrelevantes. Y al final dirías, vale, pues es que es este, sí o sí, o sea, es este. Que la pregunta es, ¿para qué hacen falta 4? No, con que Dios se lo inspire a uno debería ser suficiente, ¿no? Ya, pero es curioso. No, muy buena reflexión, porque dices, vale, pero no deja de ser curioso que en vez de concluir que pueda haber uno que sea el más perfecto,
y que sea ese uno y con uno es suficiente y así, fin del problema, es esto, sota, caballo y rey, hay un proceso de recopilación. Porque ni se atreven a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, cogemos todo lo que tenemos y vamos nosotros mismos a elaborar un único texto que sea la perfecta síntesis de todos los textos que hemos recibido, sino que lo que se produce es una labor de recopilación, de selección y de descarte, o sí, pero es curioso. Además, bueno, textos que a lo mejor no son destruidos, sino que son descartados. Los textos existen, porque existen a día de hoy, que documentalmente se puede acceder a ellos, pero no se consideran canónicos. Y los apócrifos, ¿no? No deja de ser curioso que lo más, ¿cómo decirlo? Lo más... no me sale la palabra ahora. No me sale la palabra. No me sale la palabra. Dame pistas, Pues no, dame pistas. ¿Cuál es la idea? me tengo que inspirar, a ver quién me inspira. La palabra es lo más seductor para evitar problemas, en definitiva, lo más seductor habría sido juntar a un grupo de sabios, ¿no? De hombres doctos de la religión y decir, mira, cogemos todo esto y elaboramos un único texto, fin del problema. Pero en vez de eso, se dedican a recopilar. Claro, recopilan, copian, y entonces hay diferentes copias en diferentes lugares porque tienen que hacerse por escrito y trasladarse físicamente, o sea, un libraco, un tochaco, trasladarlo físicamente de un sitio a otro para compartirlo, esperando que los que hacen la copia, entonces al final tienes que buscar el documento más antiguo posible, mirar las copias, examinarlas minuciosamente y ver cuál es el que parece que es el más probable, que es el más ajustado. Y dice, bueno, pues este, ¿no? De todas las versiones de un mismo texto, pues esta versión parece la más acertada. Pero es difícil, claro. Al final dices, oye, va. Claro, tú dices, bueno, que es bueno, el que lo cree dice que es palabra de Dios, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, Ya. pero ahí va. Claro, pero si tú tampoco estuviste allí... La realidad... Si tú tampoco estuviste allí, ¿cómo seleccionas tú? ¿No? Claro, se supone que los que lo escribieron pues son los que están más cerca que tú de lo que realmente ocurrió. Entonces, al final te tienes que basar en ellos, ¿no? Para decidir qué es lo preciso y qué no. Claro, pero cuando dices que te tienes que basar en ellos, dices, me tengo que basar en ellos, pero no en el texto canónico. Porque el texto canónico lo escribió alguien. Alguien lo escribió. Sí, ya claro. está. Eso es evidente. Alguien lo escribió. ¿Qué otros documentos, qué otros testimonios hay de la vida de Cristo, aparte de los evangelios? Ninguno que yo sepa. Pues testimonios de la vida de Cristo, hasta donde yo sé, hay toda una serie de textos, unos canónicos, otros no, y luego está la patrística. Es decir, lo Pero que eso queda es posterior, ¿no? Todo eso es posterior. Pues no muy, pues es de la misma época del Evangelio. Ajá, vale. Es de la misma época. Vale. No del momento en que aparece el Evangelio o el Nuevo Testamento, como decimos ahora, porque eso es otra situación, eso es posterior, sino que en el mismo contexto en el que van surgiendo los escritos, entre esos escritos, hay esos evangelios, hay otras cosas. hay otras cosas. Ya. Claro. Hay obispos, hay pues los seguidores de Jesús, si no directamente, o al menos los de segunda generación, o los de primera o segunda generación, que se comunican entre ellos. Claro, pero todo eso es posterior a la vida de Jesús y todas las fuentes son cristianas, ¿no? Todas las fuentes son cristianas, no hay ninguna fuente independiente que haga referencia a la vida o a la existencia de Jesús, ¿no? Sí las hay. Por ejemplo, hay... ¿alguna fuente no cristiana que mencione a Jesús? Sí, hay fuentes no cristianas. Hay una de un judío que no recuerdo el nombre y una de un historiador romano que no recuerdo el nombre ahora mismo. Creo que es Estragón, aunque creo que esa es más posterior. Hay una de un tal Plinio el Viejo, el Joven, y luego hay una de un hombre, creo que es judío, que ahora mismo no caigo. ¿Y alguna que sea más contemporánea a Jesús? Más contemporánea. Porque a lo mejor, si estamos hablando de fuentes, aunque sean externas o independientes, ¿no? Aunque que sean posteriores, a lo mejor toman como referencia escritos cristianos, ¿no? Para hablar del tema, ¿no? Pero me gustaría saber si hay alguna fuente independiente que haga referencia a la vida de Jesús y que esté más próxima al momento en el que vivió Jesús. Que yo sepa, no existe eso. Esa fuente se supone que son los escritos
Claro, están los canónicos, propiamente dichos, y luego una serie de escritos que dicen, pues nuestro Señor nos dijo que hiciéramos esto así, así. Claro, pero no son fuentes independientes. A ver, claro, no son porque forman parte de la Iglesia, o sea, forman parte de esos primeros grupos, de esos primeros creyentes, de los que dicen que vieron, que vivieron y experimentaron determinadas cosas y que las han puesto por escrito, que fue de aquella manera. Claro. Claro. Lo que quiero decir es que no hay ninguna prueba contemporánea de la existencia de Jesús. La única prueba que hay son los relatos de los cristianos escritos con posterioridad a la muerte de Jesús. Creo que sé por dónde vas, que no hay, por ejemplo, un documento tan clarificador como podría ser las actas del juicio a Jesús, por ejemplo. Por ejemplo, la partida de nacimiento, no sé si había partidas de nacimiento en el mundo judío de entonces, pero suponiendo que las hubiera, pues la partida de nacimiento o yo qué sé. No sé si a lo mejor, claro, a lo mejor habría una partida que sería la, vamos a llamarla así, la civil, que a lo mejor pues dependería del Imperio Romano o de la autoridad del lugar adscrita en última instancia como autoridad superior al Imperio Romano, o a lo mejor en las sinagogas había una especie de registro. O un escrito de un escritor romano o de un administrador romano o algo, yo lo vi, en el que mencionase que había un judío que la estaba liando, que estaba alzando a las masas o que estaba enfrentándose a la autoridad tradicional judía, ¿sabes? Algo así. ¿ya? Que se hablase de la actividad de Jesús en vida de Jesús, ¿no? Sí, yo lo vi, yo lo conocí. Claro, claro. Yo no le seguí, yo no participé, pero yo lo vi, yo lo conocí, yo lo traté y yo le vi hacer esto de esta manera. Claro. Y soy fulanito de tal, notario del gobernador romano, por ejemplo, yo qué sé. Escriba del gobernador. Porque yo no quiero ser irreverente, pero a falta de eso, no podemos saber si la historia de Jesús no es una historia como la de Ricky Martin y el perro. A ver, supongo que no, imagino que no, pero la de Ricky Martin y el perro surgió al día siguiente, Armando. Ya. Y la de Jesús surgió muchos, muchos, muchos años después. A ver, claro, eso nos lleva a otra duda. Vamos a ser más, no diré respetuosos, pero vamos a ser más constructivos. Sí. Vamos a ser más constructivos, porque no sé cómo vas a titular este capítulo, Marcos. Me estás dando miedo. A ver si por ahora YouTube se ha portado bien con nosotros. A ver si ahora ya. Vamos a tener nuestro primer problema. Pondremos un título que no sugiera de ninguna manera el jardín en el que nos estamos metiendo. Vale, por eso. Vale, vamos a ponerlo de esa manera. No es que queramos mofarnos de haciendo un símil, sino que una situación, dado que este es un programa improvisado, una situación que ha surgido a medida que íbamos hablando, nos ha dado pie a plantearnos una duda que va más allá de esta comparación que puede parecer un poco tosca, ¿vale? Sí. Que lo entiendan nuestros oyentes, ¿vale? Estamos pensando cosas. Y ha habido una situación, que fue lo de Ricky Martin, que nos ha conducido a plantearnos como ejemplo, a seguir pensando sobre el tema. Lo que pasa es que, claro, el caso de Ricky Martin da una idea muy clara. De cómo se induce. Es un ejemplo tan llamativo y tan claro de cómo se puede crear colectivamente un recuerdo sobre algo que no existió. Claro. Que partiendo de ahí puede hacer dudar de que recuerdos supuestamente reales de otras cosas, de otras cosas, incluso de sí. acontecimientos o de personajes históricos, puede hacer dudar, bueno, de que respondan a una realidad que se produjese verdaderamente en el mundo real, en la historia. Sobre todo, claro, si puedes crear de esa manera tan arrolladora un recuerdo ficticio, ¿no?, de un día para otro, sí. ¿Cómo no va a ser posible crear un recuerdo ficticio habiendo pasado 50 años, por ejemplo, entre el acontecimiento y el relato del acontecimiento? ¿No? Pues mira, fíjate, sobre ese tema es posible que haya documentos que han desaparecido o que nunca descubramos. Vale. Y que lo que nosotros conocemos pueden ser copias de algo que fue escrito con mayor inmediatez, o al menos bocetado, vamos a decir prefigurado, bocetado con mayor inmediatez. Pero eso no quita para que, a colación de lo que tú acabas de decir ahora mismo, de aquel evento que pasó en el programa Sorpresa, Sorpresa, pueda suceder que de un día para otro se pueda generar una situación de inducción. Cuando digo colectiva no me refiero a lo mejor a un pequeño grupo,
En un pequeño grupo se puede generar una situación en la que no es que uno engañe y engaña a los otros, es que se ha producido, vamos a decir así, una inducción colectiva. No un engaño colectivo, sino porque la persona que a lo mejor lo dice está convencida, Sí, convencida de lo que dice es cierto. sí. Creo que eso se llama sugestión colectiva. No quería usar la palabra sugestión colectiva Vale, para que no parezca que es que ha habido una persona que ha inventado algo ya. y ha inducido a No los puede ser otros una a creer. autosugestión colectiva. Puedes llamar autosugestión colectiva, es decir, partiendo a lo mejor de una persona que está convencida y tan convencida está que a la otra persona le resulta creíble. Dice, este tío no está mintiendo. Claro, puede no ser una mentira, claro, puede ser una creencia expresada de forma tan convencida que acaba convenciendo a los que la escuchan. Que acaban convenciendo por ese motivo, porque la persona que sufrió una alucinación, no sé cómo decirlo, o elaboró un recuerdo y ocurrió que en el momento que como pasó con que estábamos hablando del tema de la nevera y la lavadora, es decir, se produce algo, la persona en su mente lo incorpora como un recuerdo que no fue tal, pero ya queda marcado como un recuerdo y cuando lo dice tan convencido Claro. que quien le escucha dice, este tío me está diciendo la verdad. Claro. Yo en el título lo de la nevera lo puse con total convicción. Claro. No se me pasó por la cabeza en ese momento que pudiese estar. No tuve que recordar y pensar, ¿sería una nevera o sería qué era? Bueno, voy a poner nevera por si acaso. ¿No dudaste? No dudé. Lo puse con total convicción y ahí tiró para adelante. Entonces, claro, tú lo recibiste con la misma convicción, tampoco te lo planteaste. Lo recibí con la misma seguridad. Claro. Lo recibí con la misma seguridad. Si no hubiera vuelto a escuchar el audio, porque yo escuché, claro, es que la clave es que yo escuché el audio para hacer la canción. Y tampoco te diste cuenta. Y tampoco me di cuenta. Ya, Yo escuché claro. el audio para hacer la canción y tampoco me di cuenta. ¿Escuchaste el audio habiendo leído ya el título alterado? ¿No? ¿O no? O a lo mejor no, es que a lo mejor no, ¿eh? Es que a lo mejor escuchaste el audio antes de ver el título. No, Porque yo te mandé el audio antes de sacar el título completo, ¿eh? Tú me enviaste el audio. Sí. Yo creo que la canción la tenía... Tú me enviaste el audio, pero no me enviaste el título. Claro. Y además, o sea, lo que no me enviaste es el enlace. Claro. Con el programa ya... El programa me refiero, sí, el capítulo ya colgado y la canción. No escuchaste el audio conociendo ya el título definitivo. No. Entonces, claro, a lo mejor por eso, si hubieras escuchado el audio conociendo ya el título definitivo, yo creo que sí te habrías dado cuenta. Ya, pero después de escuchar el audio, me tendría que haber chirriado. Puede ser. Porque primero, la idea fue mía. Sí, claro, además eso. Es que fíjate, no, esto es acojonante. La idea fue mía. Yo me escuché a mí mismo diciéndola. Primera vez que lo escuché fue escuchándome diciéndola durante la grabación. Segunda vez que la escuché fue escuchando el audio que me enviaste para poder hacer la canción. Sí. La canción que está basada en el capítulo, como hacemos ahora. Y claro, lo que me encontré la tercera vez fue el enlace, el capítulo. Ya con el título puesto. Con el título puesto y además la canción. Claro. Que en cuanto vi, claro, el título me hizo tanta gracia que tú vieras... Claro, fíjate, es curioso, el título me hizo mucha gracia porque qué tío más hábil, pensé, joder, qué bien lo ha hecho Marcos. Porque ha cogido ese elemento que parece algo anecdótico en el conjunto de todo lo que hablamos en el capítulo, pero ha cogido ese elemento, ha metido la imagen de los curris y ha quedado genial. Y dije, ya está, era una nevera. Claro. En ese momento quedé tan impresionado que ya no pasó por mi mente lo otro. Dijiste, joder, me gusta así, tiene que haber sido así. Quedó pacado. Eso es así, está tan bien que no ha podido ser de otra manera. Claro, entonces, si tú escuchas un relato, dices, claro, es que así está tan bien que es que no ha podido ser de otra manera. Porque así está perfecto. La satisfacción precede a la existencia. La satisfacción es la base de la existencia. Existe lo que nos ha satisfecho. Existe lo que nos ha satisfecho. Igual que dicen, claro, que la memoria es emocional, o sea, la memoria tiene un componente marcadamente emocional, sí. De manera que recordamos aquello que tiene un impacto emocional y no recordamos aquello que no ha generado impacto emocional. Entonces, claro, al final, ¿cómo se configura la memoria en función de emociones? Vamos a ver, se supone que las emociones, habrá gente que las interprete como algo natural y espontáneo, otras personas, entre las cuales me incluyo, que son de los que piensan
que las emociones se educan y eso no es malo. Ujú. O sea, no es distorsionar la emoción como algo puro y natural, sino que la emoción es una reacción humana, porque forma parte de la naturaleza humana, pero que como todo aspecto de lo humano, también se puede educar. Claro, puede estar sometido a sus propias influencias. No digo educar como distorsionar, camuflar o corregir, sino educar, es decir, desarrollar. Mm. Prefiero usar la expresión desarrollar. Quizá nos lleve a otro tema, quizá nos lleve a un capítulo diferente de Café con helado esto, si no lo hemos mencionado alguna vez con anterioridad. Pero yo creo que igual, o sea, el ser humano se desarrolla, entonces las emociones también se desarrollan. Mm. Entonces, no es que haya una emoción pura y entonces tú camuflas. No, 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 no. La emoción sucede. Y cuando sucede, sucede de una forma determinada porque ha habido un desarrollo determinado del individuo que ante una situación A genera una respuesta emocional B. Mm. Tan sencillo como eso. Ya. Entonces, si la memoria está sujeta a esa emotividad, ante un comentario de una persona, ante la, ¿cómo decirlo?, la emoción y la absoluta certeza que tiene esa persona de que está diciendo algo que ha visto, Mm. tú lo puedes incorporar también a tu memoria Claro. y creerte hasta partícipe. O incluso una vez que te lo ha contado, de repente tú mismo lo estás viendo, como aquel profesor de psicología que dijo ver a los Reyes Magos cuando Claro. aquel familiar le levantó de la cama y dijo, mira, los Reyes Magos con los camellos y todo por ahí por la calle, que están dejando los regalos a los niños. Claro. Y como el cerebro no distingue lo real de lo ficticio, en el momento en el que tú lo estás generando como imagen, estimulado por esa emoción que te está produciendo la historia que te están contando, tu cerebro ya lo da por real, lo está viendo y dice, esta es la realidad. Esta es la realidad. Uf, Nada, estamos creando un nuevo existencialismo, Armando. sí. El existencialismo, el existencialismo de la satisfacción. Bueno, porque fíjate que estamos hablando de algo, vale, que no tanto de la satisfacción, sino de lo que te genera algún impacto, porque el impacto puede ser positivo. O de la convicción. Lo real es lo que me ha convencido. Lo real es lo que ha generado convicción en mí. Sí. Lo real es lo que me ha generado convicción, efectivamente. Ya sea en un aspecto positivo, incluso negativo. O negativo, claro, claro. Pero una convicción, al fin y al cabo. Lo fundamental es la convicción. Claro, eso es lo real. Con satisfacción me refería a eso, ¿no? A una especie de convicción en la que no necesitas nada más para creerte algo como real, ¿no? Ya está, estoy satisfecho de que esto es lo que es. Esto es lo que es, ya está. Me quedé a gusto. Aunque bueno, antes decíamos lo de que, claro, me gustó, como me gustó, lo di por real, ¿no? Como me gustó, lo di por real y no me lo planteé más. Claro. Pero podría haber sido, en vez de me gustó, podría haber sido me impactó de tal forma, aunque fuese negativa, Sí. me impactó de tal forma que no hubo espacio en mi cerebro para la duda ante eso. Sí. Sí, sí. Ay. Y con la misma vehemencia y la misma pasión, pues yo cuento las cosas Mm. como si fuera un testigo de primera mano. Claro, claro, claro. Sí, Una vez estoy plenamente convencido que me impide a mí, ¿no? sí. No hay nada que me impida, no hay nada que me detenga a la hora de transmitir esa misma historia que a mí me tiene, pues, claro, perfectamente... Cautivado. Totalmente cautivado y convencido, sí. Y es más, a lo mejor lo digo como si fuera un testigo de primera mano, y es que a lo mejor fui un testigo de primera mano, entendiendo por testigo de primera mano, en este caso, que yo estuve ahí, Mm. que yo estuve en ese contexto. Otra cosa es lo que yo recogiese, recordase Claro, y cómo recordase de aquel contexto, de aquel lugar. claro. Por un lado fuiste testigo de primera mano, pero claro, la convicción te ha cambiado el recuerdo y ese recuerdo ya es la realidad para ti. Es la imagen que tienes vívida en la memoria. Entonces, a la hora de relatarlo, relatas esa imagen vívida Mm, que tú has llegado a creer que fue lo que verdaderamente presenciaste. sí. Y- Bueno, Bueno, si te Bueno. parece, sí. podemos poner aquí el punto. Sí, ya creo que hemos hecho bastante. Sí, ya a mí me vuelven a entrar ganas de ir al baño. Vale, Y ya sí va siendo hora también de prepararse para comer y tal. Sí, y además, la 1:15, no, Sí. yo tengo, Sí, sí. los dos tenemos lío. Sí, Venga, es verdad.
Esto ha estado bien. Bueno, no ha estado mal. Bueno, yo he estado bien, tú no has estado mal. A ver, ¿quién se queda? ¿Qué recuerdo? ¿Quién induce aquí? ¿Ha estado bien o ha estado mal? ¿Con qué nos quedamos? Luego ya, según el título, pues ya crearemos el recuerdo definitivo. Sí. Bueno, no te digo nada. Marcos. Encima te llamas Marcos. Sí, como el primer evangelista. ¿Marcos o Lucas? ¿Cuál fue el primero? ¿El de Marcos o el de Lucas? Creo que Marcos fue el primero. Marcos fue el primero. Estoy casi convencido, aunque bueno, no sé Vale. si será una convicción generada por su gestión, no lo sé, pero sí, lo yo sé. apostaría a que Marcos fue el primero. Por su gestión. Ah. Por su gestión. Pero sí, yo lo voy a buscar. Te satisface. La verdad es que sea Marcos porque tú te llamas. Lo voy a Marcos. buscar. Y si me hace caso Who was the first Pero ¿por qué no preguntas en evangelist? español? Porque en inglés suele haber más información sobre todo. O sea, nos guste más o Anda, menos. fíjate. Suele. ¿Y por qué me sale María Magdalena como primera evangelista? ¿Pero qué es esto? Bueno. A ver, al final, la primera cristiana fue María. No, María Magdalena no. La primera cristiana fue la Virgen María. Y el primer mariano fue Jesús. A ver, que aquí me pone que históricamente una mujer samaritana fue la primera. Voy a tener que buscar evangelistas en Wikipedia para que me salgan los canónicos, porque si no, me sale María Magdalena, una samaritana. ¿Cuál fue el primer evangelio? Evangelios. Venga, voy a buscarlo en castellano. Gospel. Y me sale gospel. Busco Gospel. evangelio y me sale gospel. Claro. Vamos a ver, evangelio en castellano. Aleluya. A ver. Se conocen con el nombre de. Mediados de Mateo. Claro, joder, me ponen por este orden Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero. Ya. Vamos a tener que dejarlo para otro episodio porque me estoy meando vivo. Vale. Y. Vale. Los canónicos, a ver. A ver si Dentro de un aparecen mes, aquí dentro de por un mes orden. diremos, ¿te acuerdas aquel capítulo en el que Orden de los dijimos que el primer evangelio era el de Voy a buscar directamente orden de los evangelios. A ver si así. orden de aparición? Orden canónico. Vamos a ver, orden canónico. Ay, es que me meo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para mirarlo porque no tengo capacidad de atención. Una Espera. satisfacción. Atendiendo a la fecha de lo he encontrado. Perdón por el rodeo este. Atendiendo a la fecha de redacción, el orden sería el siguiente: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Nuevamente, el orden no coincide ni con el canónico ni con la cantidad de capítulos. Bueno, pues ya miraremos cuál es el orden canónico. Venga, pero, Marcos. Dime. Satisface tus... Satisfago mis necesidades naturales imperiosas. Satisface tus necesidades. Sí. Pero parece que por fecha de redacción ese es el orden. Vale. Marcos fue el primero en redactarse. Vale. Y dicho esto, sí, yo sí ya pongo el punto final al episodio porque sí, mi cuerpo me que lo sí. exige. Venga, pues me estás haciendo sufrir a mí. Perdón. Venga, ya está. Chao, hasta Venga, muy chao. pronto. Hasta muy Chao, pronto. chao. Chao. Me voy para allá. La memoria es un misterio y nos tiene que ayudar a dar fe de aquellos hechos que tomamos por verdad. El trocito de